Señor le bendiga en este precioso día. Le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en su programa Escudriñando las Escrituras. Así que le pedimos que no se desconecte para que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Y si usted puede compartir este video, esta es la ocasión. Le damos gracias al Señor que nos concede el privilegio hermosísimo de poder estar una vez más aquí en su programa. Hoy hablaremos acerca de un tema hermosísimo, ¿verdad? Que fue difícil para nuestro Señor, fue un duro sacrificio, pero ha sido un regalo de gracia para este mundo. Le hemos ya orado al Señor para que nos dé sabiduría para poder transmitir este mensaje. Hoy hablaremos de la Pascua y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que le pedimos que si usted tiene una Biblia y nos quiere acompañar, vamos a estar ubicados en Lucas en estos momentos, capítulo 22, versículo del 7 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Y la palabra Pascua significa en el idioma original Pesaj, es un paso por alto. Y su origen está en el libro de Éxodo, si usted recuerda cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto por 430 años en esclavitud. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo clamó a Dios y el Señor escuchó su gemido y envió a Moisés para poder liberar a su pueblo. Y habiendo muchas señales, dando Dios por medio de Moisés muchas señales para que el pueblo supiera que Dios lo iba a sacar con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto. Y también por la dureza del corazón del faraón, Dios hizo señales, pero usted sabe que Faraón no cedía a liberar al pueblo y es por eso que Dios envía 10 plagas. Pasan 9 plagas y la 9ª plaga Dios anuncia que el primogénito de los egipcios o donde la sangre no estuviera iba a ser muerto. Dios le dice a Moisés que cada familia tome un cordero y que lo degollen y que esa sangre la unten en los marcos de las puertas, porque el ángel de la muerte va a pasar y donde no hubiera sangre iba a haber muerte. Amén. Entonces el pueblo de Dios obedece, matan el cordero y recuerde que la carne debían de cocerla y comerla con hierbas amargas para ellos recordar la amargura que habían pasado siendo esclavos en Egipto, pero la sangre debía ser untada en los dinteles. El día llegó y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová llegó al lugar, llegó a Egipto, pero el lugar donde había sangre, donde estaban los hebreos, dice que ni siquiera un perro, la boca de un perro fue movida, ni un perro ladró, pero donde estaban los egipcios
hubo muerte. El primogénito de cada familia fue muerto. Y debido a esa plaga es que Faraón deja ir al pueblo. Pero Dios estaba dando una gran lección desde ese principio. Era anunciándose de una forma, se estaba dramatizando lo que iba a acontecer en el futuro con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que fue derramada, esa sangre del cordero, estaba anunciando que un día un cordero limpio y sin mancha iba a ser inmolado, iba a ser degollado, iba a ser sacrificado. Bueno. Y esa sangre es la que iba a cubrir nuestros pecados. Ahora nuestra casa, nuestro cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo, si estamos marcados con esa sangre, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces nosotros no veremos esa muerte eterna. Podremos tener una muerte física, pero la promesa es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta fiesta, la institución de esta fiesta era súper importante y se celebraba una vez al año. Desde ese entonces que salieron de Egipto se siguió celebrando esa Pascua para recordar cómo Dios había liberado a su pueblo, y eso nos enseña a nosotros como cristianos ahora que en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que Jesucristo dijo eso, que cada vez que nosotros celebremos esa cena, nosotros decimos ahora Santa Cena, amén, pero si usted ve en los evangelios, nos dice que Jesucristo celebró con sus discípulos la Pascua, porque para los judíos no era nada extraño. Ellos sabían perfectamente qué era la Pascua, porque desde ese tiempo del Éxodo, todos los padres traspasaron a sus hijos y a las generaciones esa enseñanza, que se cumple al pie de la letra con nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver en todos los evangelios la manera en que Cristo la celebró con sus discípulos, cómo Él estuvo anunciando su muerte con un tiempo para preparar a sus discípulos, para hacerles recordar lo que estaba escrito. Y lo maravilloso de la palabra es que las profecías se cumplen en el tiempo perfecto de Dios y se cumplen tal como estaban profetizadas, valga la redundancia. Amén. Y creo que cuando hablamos acerca de la cena del Señor, la Santa Cena, como le decimos, era un recordatorio que el Señor lo dejó estipulado para nosotros, porque en ese pasaje que leíste en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, Él dice, haced esto en memoria de mí. Entonces Amén. Muchas personas se preguntan por qué todavía lo hacen si eso era para el pueblo de Israel. Pero podemos ver a través de 1 Corintios que es algo que el Señor diga, hágalo en memoria de mí. Entonces, cuando un creyente lo hace, no es porque está experimentando rituales pasados o algo así, sino que es un recordatorio de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y creo que eso es importante porque Dios establece esa santa cena para que nuestro corazón no se olvide de lo que Él hizo, porque como seres humanos tú sabes que nosotros tendemos a olvidar mucho las cosas y nuestro corazón empieza a jactar tal vez o a confiar en nuestras obras, olvidándonos de la cruz. Entonces cada vez que uno participa de este acto tan memorable es recordando que el centro del evangelio, el centro de nuestra vida es Jesucristo, es la obra redentora que Él hizo, que así como aquel cordero era degollado, Él lo fue por nuestros pecados, porque los que teníamos que cargar esa culpa éramos nosotros. Amén. Mas el Señor en su infinita misericordia lo hace para redención de nosotros. Y muchas veces tendemos a creernos autosuficientes, pero cuando viene ese recordatorio sabemos lo pequeños que somos ante el Dios tan grande que nosotros tenemos y que nosotros por nosotros mismos no podíamos hacer nada. Cristo tuvo que hacerlo todo por nosotros. Amén. Y tenemos para recordarles un poquito el pasaje en Éxodo 14, 21 al 28 también. Sí, Dice, así refrescamos un poco.
Amén. Dice así, Éxodos 14, 21 al 28. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes sobre la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al herido de vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Por este pasaje de Éxodo podemos ver claramente cuál era el propósito de Dios para instituir esta fiesta, y es que el Señor quería enseñar a su pueblo literalmente lo que iba a pasar en el tiempo venidero por medio de su muerte. Tú te puedes imaginar, tratemos de nosotros en este tiempo, imagínate que eres tú, ¿verdad? Que mires que cada año, por ejemplo, nosotros, en nuestros países normalmente tenemos tradiciones. Allá para el tiempo del 24 de diciembre, que se celebra Navidad en muchos países, o para el año el tiempo de Año Nuevo, el 31 de diciembre, en muchas casas, en nuestros pueblos se acostumbra a engordar un cerdito, ¿verdad? O las gallinas, engordarlas, para ese tiempo matarlas y comer, ¿verdad? Son tradiciones que te marcan y que tú recuerdas en toda tu niñez. Siempre había comida, por muy pobre que era la gente, trataban de ingeniárselas para hacer comida. Te marcó eso, lo recuerdas siempre y cada vez que viene esa fecha tú tienes a la memoria eso. Entonces imaginémonos eso cuando nosotros practicamos algo y delante de nuestros hijos, con nuestros hijos, eso los marca para siempre. Entonces eso es lo que el Señor trataba con el pueblo de Israel. Cada 14 de Nisan iban a preparar el cordero, lo iban a escoger sin mancha, sin ningún defecto, porque eso anunciaba a Jesucristo que iba a ser limpio y sin pecado, para que cuando los hijos preguntaran, ¿por qué hacemos esto? Entonces, el papá iba a tener la oportunidad de contarle, hijo, es que nosotros fuimos esclavos en Egipto y a volver a repetir la historia. Y el Señor mandó el ángel de la muerte, pero como nosotros juntamos los dinteles de las puertas, entonces tal vez al hijo mayor, tú te quedaste vivo, tú no moriste, ¿verdad? Y era una historia que se volvía viva cada año. Y aquí nos dice que cuando les contaran a sus hijos, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. La palabra Pascua, eso es lo que significa pasar por alto, ¿verdad? El ángel de Jehová pasó por encima de esas casas que estaban marcadas y ahí no había muerte. En inglés lo dice bien clarito, es pass over, ¿verdad? Como pasar por encima, ¿verdad? Nosotros en nuestro español es que decimos Santa Cena, pero en el hebreo está bien clarita la traducción, que es un paso por alto. O sea, debías morir aquí, pero como está la sangre, voy a pasar por alto eso y no mueres, estás salvo. Y es lo mismo que Cristo hace en nuestra vida, por lo tanto es una palabra bien importante que se anunció de este tiempo del Éxodo para que nosotros la consideremos en este tiempo todavía importante y no es en vano que los evangelios nos narran cómo Jesús celebró esa Pascua, estuvo con sus discípulos, les enseñaba, les trató de instruir y da instrucciones de que eso se siga haciendo
en memoria de Él. Y normalmente cuando celebramos la cena del Señor, nosotros, siempre el pastor de las iglesias lee Primera de Corintios capítulo 11, ¿verdad? Versículo 22 en adelante, lo que dice la palabra del Señor, de que Pablo nos recuerda lo que Jesús instituyó. Sabemos que la copa o el jugo de uva que bebemos, o algunos beben vino, ¿verdad? En ese tiempo, literalmente, el jugo de la vid significa la sangre que fue derramada, y el pan, el cuerpo que fue partido, su carne que fue lacerada. Es un acto muy hermoso, pero a la vez también muy delicado, porque la misma palabra en ese mismo capítulo 11 de 1 Corintios nos advierte en el versículo 27 que antes de participar de esa cena nos examinemos para que esa participación sea de bendición y no que sea para juicio. Versículo 27. 1 Corintios 11, versículo 27 en adelante dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así es. Mire, la advertencia siempre es examínate, porque cuando nosotros tomamos esa copa y ese pan, nosotros estamos diciendo que somos parte de ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nos ah, tiene que llevar a analizar nuestras vidas, si de verdad andamos como Él anduvo, si estamos comportándonos como miembros del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Porque la advertencia es que por algunos tomar la cena indignamente recibieron juicio en sus propios cuerpos. Dice, algunos duermen, pues ese es un eufemismo, que por no decir algunos mueren. Y tal vez nosotros no miramos en nuestros tiempos una muerte literal, que alguien come indignamente la cena del Señor y caiga muerto ahí entre los hermanos, pero vienen consecuencias como muerte espiritual, esa dureza de corazón, esa necedad que la gente queda ciega en su propio pecado. Por lo tanto, debemos de nosotros ser cuidadosos, siempre examinarnos, quiere decir escudriñar dentro de nuestros corazones, cómo estoy viviendo yo, qué hago cada día, cómo me comporto, si soy casada con mi esposo o con mi esposa, si soy hija, cómo soy como hija, cómo estoy viviendo, cómo obedezco a mis padres, cómo soy con mis hermanos, cómo soy con la gente que me rodea. Tengo enemistades, tengo pleitos, tengo celos, tengo iras, tengo contiendas. O sea, hay obra de la carne en mí y me estoy haciendo como de oídos sordos para rectificar mi pecado. Y lo lindo es, recuerde siempre, hermanos, que nosotros la palabra viene para recordarnos y para que nosotros pidamos perdón al Señor. Porque es tan hermoso esa gracia que tenemos de podernos acercar a su trono y pedir perdón donde quiera que le clamemos. Y Él está presto ahí para limpiarnos, para perdonarnos, para renovar nuestras fuerzas y nuestro entendimiento cada día. A veces por orgullo queremos aparentar que estamos bien cuando no lo estamos. Entonces hay cosas tan delicadas que creo que es un llamado a la conciencia. Hemos hablado en la iglesia eso, que como padres debemos de aconsejar a nuestros hijos, porque a veces a nuestros hijos les cuesta más mantenerse en santidad, a muchos jóvenes, no a todos, pero para muchos jóvenes es difícil guardarse en todas las áreas puros para el Señor. Entonces muchos pecan a escondidas, pero para guardar las apariencias de sus propios papás o de los hermanos de la iglesia, pasan a tomar la Santa Cena como que no pasa nada, ¿verdad? Entonces, por guardar apariencias sin darse cuenta que pueden recibir un juicio de parte del Señor, que eso solamente está
en las manos del Señor, cómo castiga a cada uno de sus hijos. Por lo menos yo acostumbro a advertir a mis hijas, acostumbramos como familia, cada día antes de la Santa Cena reunirnos. Yo trato de recordarles qué significa, qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Y me ha tocado decir, yo creo que tú no estás bien para que tome la cena. Yo no quiero que caigas muerta ahí. Si has pecado, si andas en desobediencia, a veces los jóvenes escuchan música mundana, a veces, y ellos piensan que como que eso no, No, no pasa nada. no, eso, no, eso es la moda de los jóvenes de este tiempo, que el joven cristiano se da muchas libertades muchas veces. Y no solamente los jóvenes, también los viejos. ¿Verdad? Siempre digo, ¿sabes? Los viejos podemos ser más mañosos y más mal ejemplo, que peor estamos en eso. Pero muchas veces la juventud tiene este tipo de tropiezos en su vida y no analizan que hay cosas que pueden ser graves. Entonces, a veces es mejor abstenerse y tomarte un tiempo de conciencia, que no es para que la persona se sienta como de lo peor, pero que sí aprenda que las cosas de Dios son santas y que es mejor rectificar a tiempo y no después recibir un juicio. También el versículo 33 nos dice que siempre la iglesia, como la iglesia somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Los miembros del cuerpo de Cristo. Siempre ha habido desórdenes y cosas que se hacen mal. Y también Pablo corrige en el versículo 33, dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces ellos literalmente, recuerden que ellos mataban cordero en aquel tiempo, o hacían comida, ¿verdad? Para recordar literalmente la muerte de Cristo. Y parece ser que la gente de la cena del Señor hacía un desorden. Habían glotones que comían más que los demás y dejaban a otros sin comer. O tal vez los que podían llevar más comida, esos se alimentaban mejor, y el que llevaba menos comía menos. Al caso que Pablo corrige esas cosas para que todo lo que nosotros hagamos delante del Señor lo hagamos en reverencia. En los tiempos han cambiado, pero nuestra reverencia y nuestro temor al Señor debe seguir siendo el mismo. Algo que quería anexar acerca de lo que estabas hablando de las personas que tal vez no tienen temor para tomar la Santa Cena, también están las otras personas que sí han entendido el por qué no tomar la Santa Cena. Y porque tú también puedes ver a través de que uno participa que hay personas que se abstienen de hacerlo porque saben que hay cosas que hay que arreglar. Sí. Y qué bueno que hay ese reconocimiento en nuestros corazones de decir, esta área todavía tengo que trabajarla, o tal vez tengo una discusión con alguien, tengo que arreglar eso antes de participar. Y tenemos que saber que cuando el Señor nos manda a escudriñar nuestros corazones, no es para condenarnos ni rechazarnos, sino para que haya humildad en nuestros corazones y el reconocimiento de que queremos hacer las cosas bien para Dios. David decía en el Salmo 139, versículo 23 o 24, dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, qué bueno que hay esa parte, pero muchas veces eso tendemos a que no voy a participar en esta vez en la Santa Cena, y luego ya el siguiente mes pasa lo mismo. O sea, le puede hacer costumbre y no se esfuerza por arreglar lo que tiene que arreglar. Exactamente. Entonces, el examinarnos debe de conducirnos a volver, no alejarnos todavía más. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque si nuestra carne empieza a tomar lugar en vez de nuestro espíritu a una obediencia genuina al Señor, podemos caer en grande peligro. Sí. Y a acostumbrarnos tanto a eso, que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos a alejar tanto del Señor que nos va a costar volver nuevamente. Entonces, como tú decías, si reconocemos que hay ciertas áreas en nuestra vida, tal vez tengo un pleito con alguien, ok, yo quiero hacer las cosas bien para el Señor, voy y pido perdón. Claro. Porque muchas veces estamos esperando tanto que aquella persona venga y nos pide, no, vamos nosotros, porque nosotros somos los que queremos estar bien delante de Dios. Entonces, sí, tener mucho cuidado en esas áreas, que así como somos respetuosos en ese aspecto, no vayamos a caer en el alejarnos de Dios. Así es. O sea, todo tiene un equilibrio y hay que saberlo guardar. Si estamos mal, procurar arreglarlo pronto para poder participar de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo
5, versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y esto es lindo aclarar porque para que nosotros entendamos por qué nosotros ya no matamos corderos, porque ya no literalmente rociamos la sangre. Y es porque aquí nos dice que Cristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él fue inmolado, Él fue ese cordero que derramó su sangre por nosotros. Amén. Por lo tanto, después de la muerte de Cristo, sea judío o fuera gentil, no necesitaban ya matar corderos, ¿verdad? De la manera que lo habían hecho todo el tiempo antiguo. O sea, cuando el evangelio se les fue revelado y les fue predicado a aquellos que se iban convirtiendo y siendo parte de la iglesia, entonces pudieron comprender eso. Ahora nosotros, como el mismo Pablo dijo, ¿verdad? En 1 Corintios 11, que hemos leído y que se acostumbra a leer, ¿verdad? Que tomamos el pan y después la copa en señal de esa carne que fue partida y la sangre que fue derramada. Amén. Y lo hacemos para... Nosotros no somos hebreos, no somos judíos. Nosotros ahora venimos de diferentes países, de diferentes lugares que a veces ni sabemos de dónde venimos nosotros, ¿verdad? Se mezclaron tantas razas que ya a veces no sabemos de dónde venimos, pero lo que sí sabemos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón es que somos hijos de Dios. Amén. Hijos de Abraham por la fe y somos coherederos con Cristo. Por lo tanto, participamos de este acto sagrado y recordamos que nosotros no estuvimos en un Egipto literalmente, estuvimos en este Egipto de este mundo que tipifica el mundo y que Satanás era como ese faraón que nos tenía esclavizados, pero que el Señor con su poder derribó, derrotó toda obra de las tinieblas y nos rescató de ese Egipto espiritual que era el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar tan agradecidos, igual que el pueblo de Israel que fue rescatado de Egipto. Igualmente usted y yo debemos de ser muy agradecidos con nuestro Señor porque Él nos rescató del mundo. Éramos hijos de ira, condenados a ir a un infierno. Teníamos una muerte eterna sobre nuestra cabeza. Era una condena que teníamos, pero esa sangre derramada pagó por nuestros pecados. Y es por eso tan importante este tema. Amén. Dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Amén. Qué maravilloso es saber eso. Amén. Sí, amén. Vamos a entrar a Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y esto es luego de que el Señor termina de participar de la Santa Cena, de la última cena con sus discípulos. Acuérdese lo que había pasado. El Señor había hecho este acto simbólico maravilloso de lo que él, en representación de lo que él iba a hacer. Los discípulos no entendían. En ese momento los discípulos no entendían, como muchas veces nosotros no entendemos lo que el Señor hace. Sí, amén. Pero fue en esa cena donde yo siempre viene a mi memoria que el Señor en esa cena, muchas veces nos tendemos a centrar tanto en esa cena que fue un acto maravilloso, pero también hubieron cositas que te pones a pensar que en una cena a veces no pasan tanto. El Señor les dice, ustedes se van a correr, esto y esto va a pasar. Los discípulos no entendían, pero el Señor les estaba diciendo todo lo que iba a acontecer en ese momento. Les dijo quién lo iba a entregar, pero tampoco lo entendieron. Tampoco entendieron. Y es ahí donde la famosa frase le dijo, Señor, aunque todos estos se vayan, Pedro, aunque todos estos se vayan, yo aquí me voy a quedar contigo. Yo me imagino a un Señor tan, ¿cómo se podría? Amoroso. Amoroso y tan, tierno. Ay, Pedrito.
Pero bueno, Me vas a negar, Pedrito. me vas a negar. Vas a ser de los primeros que vas a salir. Y aclarar que no solo Pedro dijo eso, ay, de ahí también dicen la palabra, todos decían lo mismo. Hay un evangelio que dice eso. Entonces, muchas veces tendemos a nosotros pensar que vamos a ser muy fuertes en ciertas ocasiones y recordar que es por el Señor, que el Señor es el que nos fortalece, su gracia y su misericordia en ciertos momentos que pasamos. Y dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, como podemos ver en este pasaje, el Señor llega al Getsemaní, el lugar donde Él le pide a sus discípulos que ore, ya que su alma estaba muy triste hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Un momento en el que el Señor sabía lo que iba a acontecer, Él sabía el sacrificio, Él sabía el dolor, el sufrimiento que Él iba a pasar. Y puede ver usted aquí que el Señor no dijo, ya no quiero, sino que Él solo está hablando con su Padre y expresándole a su Padre cómo se siente su corazón, cómo se siente por dentro. Y creo que es una gran enseñanza para nosotros en el momento cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, el poder ir delante del Señor sabiendo que Él es un Padre que escucha nuestras oraciones y que nos entiende. Maravilloso poder ver del Señor Jesucristo que antes de que Él iba a pasar este sacrificio tan grande que hizo por cada uno de nosotros, buscó al Padre en oración. Nos enseña mucho eso a nosotros y creo que la palabra repite constantemente la necesidad de nosotros estar apegados en oración al Señor. En cualquier momento que vayamos a atravesar o que estemos atravesando, el nosotros doblar rodillas y decirle al Señor, aquí estoy, te necesito. Padre, voy a emprender un nuevo proyecto, te lo pongo en tus manos. Señor, me salió esto o voy a ir aquí. O sea, en el Getsemaní yo aprendo que Dios se presenta delante del Padre y le busca, así como nuestra vida tiene que buscar constantemente de Dios. El Señor, acuérdese que no iba a ir a jugar, iba a ir a ser sacrificado. Él sabía que venían a buscarle, que él sabía que iba a ser latigado. Imagínate tú sabiendo todo lo que te va a acontecer, ¿cómo reaccionarías ante un momento así, sabiendo que ibas a pasar por un momento de dificultad? ¿Cómo podremos nosotros reaccionar ante esos momentos? El Señor nos invita a que reaccionemos igual que Él, que busquemos al Padre en oración y podamos decirle lo que estamos atravesando en ese momento. Porque Él le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El Señor en todo momento sabe que la voluntad del Padre es mejor que la de Él. Amén. Así como nosotros tenemos que tener en nuestros corazones eso, la voluntad del Señor siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nuestra vida. No importa que nosotros no estemos entendiendo la situación que estemos atravesando, usted recuerde eso siempre en su corazón. Si el Señor me tiene atravesando esto es porque hay un propósito. Dios tiene un plan perfecto y su voluntad se cumple en mi vida. Creo que como creyentes eso nos sostiene, eso nos da esperanza a que no importa lo que estemos atravesando, nosotros vamos a tener esa confianza de que el Señor está bajo el control de todo. Me llama mucho la atención en este pasaje que los discípulos se parecen a nosotros, sinceramente. Eran seres humanos. Seres humanos como nosotros,
Vi que estaban durmiendo en el momento donde tenían que estar fogosos, orando, estaban durmiendo. Entonces, hermano, este es un recordatorio que si usted está durmiendo en tiempos en los que estamos viviendo, hay que levantarnos, hay que buscar al Señor, porque el Señor mismo dijo en este pasaje, el espíritu está dispuesto, nuestra carne es débil. Pero así como Juan el Bautista le dijo, Señor, es necesario que yo mengüe, necesario que esta carnita mengüe para que su espíritu crezca en nosotros. La palabra viene a recordarnos que es necesario que nosotros nos levantemos nuevamente. Que si les hemos estado dando cabida mucho a nuestra carne últimamente, podamos decirle, Señor, yo ya no quiero dormir, ya no quiero que mi carne se esté apoderando de todo mi ser, sino que quiero que mi espíritu vuelva a tener esa conexión que debe de tener contigo. Y cuando el Señor Jesucristo miramos que 3 veces le dice lo mismo al Padre, que pase de Él esa copa si es posible, pero que se haga su voluntad, muchos estudiosos piensan que esto es una conexión directa con la palabra Getsemaní, ya que la palabra Getsemaní tiene el significado de una prensa de aceite. Yo personalmente no sabía que era una prensa de aceite, pero una prensa de aceite es donde las aceitunas son trituradas, son aplastadas, pasadas por presión extremas. Y eso es lo que estaba pasando el Señor Jesucristo. Y mientras usted estudia, y hay muchos comentarios acerca de esto, y personas que han estudiado todavía más, y se cree que en la antigüedad la aceituna era presionada 3 veces también para sacar el aceite, y eran aceites que se utilizaban en 3 diferentes maneras. Funciones, tenían 3 diferentes funciones. El primordial del aceite se utilizaba en el templo. Y entonces las conexiones son maravillosas cuando usted se centra a estudiar poco a poco cada palabra, porque nuestro Señor Jesucristo, estas 3 oraciones, si lo hacemos en conexión con esa prensa de aceite, esa aceituna que fue triturada literalmente, imagínense a nuestro Señor Jesucristo el nivel de presión que estaba sintiendo. En el Evangelio, si no estoy mal, de Lucas habla acerca de que sus gotas eran como sudor de sangre. El Señor Jesucristo literalmente estaba sudando sangre. Y a veces piensa, no, eso es una metáfora, o eso solo es que lo están haciendo más grande para que las personas creen. Exagerarlo. Lo están exagerando, más sin embargo, no. Científicamente está comprobado que esto pasa. Un fenómeno que pasa cuando estás en una extrema estrés, presión, estrés. Entonces, nuestro Dios estaba pasando por este momento difícil, este momento de agonía. Y si el Señor pasó por esos momentos, ¿por qué no pasaremos nosotros? Sí, no sé si tú alguna vez te has sentido bajo presión, ¿verdad? Creo que todos pasamos diferentes tipos de pruebas. Y yo he pasado momentos de presión, de angustia, de que tú te sientes como que tu cuerpo está colapsando, ¿verdad? Solamente te puedes imaginar lo que Cristo pasó por nosotros. Porque él era una de las muertes más crueles que existía en ese tiempo. Era una forma de tortura y de una manera que el cuerpo sufriera lentamente. O sea, era torturar al condenado a muerte, de que fuera muriendo como despacito, ¿verdad? Porque se explica todo eso, que para ellos poder respirar, lo primero que se les dificultaba era respirar. Para ellos poder respirar tendrían que apoyarse en sus pies y levantarse un poco, porque en la posición que estaban no podían hacerlo normalmente. Sus pulmones se cerraban, ¿no? Se cerraban, exactamente. Entonces, cuando ellos se levantaban, se les desgarraban todos los nervios y toda la carne y todos los tejidos que hay en sus pies. Igualmente, cuando los clavos en las manos, iba otro dolor impresionante. O sea, y aparte de eso, la corona de espina, aparte de su carne, ya estaba como masa maltratada. O sea, es increíble solo ponerte a imaginar, ¿verdad? Muchos miramos, yo para serte honesta no he visto la pasión de Cristo completa. A mí me hizo llorar, yo sí la he visto. Yo no la he visto completa, yo la he visto pedacitos. Pero esto es una ilustración. No es ni a comparación de lo que sintió. Exactamente, imagínate lo que realmente pasó. O sea, yo me pongo a pensar en eso, es que nosotros
¿Cuántas veces tú te has sentido ofendido por una palabra o una acción? O mucho. Estamos en esta carne mala que se duele por cualquier cosa, ¿verdad? Amén. Nuestra carne caída y pecaminosa. Somos tan sensibles, porque a mí me ha pasado eso, que una acción de alguien, una palabra, el corazón, ¿verdad? Y tú sientes como que, no sé hasta dónde, usted que me engaño, hasta dónde, que me escucha, perdón, hasta dónde le han herido, qué ha sentido usted por una palabra, una acción. Jesucristo fueron palabras, acciones, lo desnudaron, lo escupieron, le decían, si tú eres rey de los judíos, pues bájate de ahí. ¿Desde cuándo empezaron los insultos? Tú estás endemoniado. O sea, ¿cuánta palabra hiriente recibió él estando en un cuerpo? O sea, solo eso te mata, imagínate. Una heridita, una palabra, nosotros, ay, me dolió el corazón. Y ya que aparte de todas las ofensas, las escupidas, los golpes en la cabeza, las bofetadas, y después ser latigado, que esos látigos tenían metales en las puntas, te arrancaban, o sea, lo laceraron, fue horrible, pues, Creo que horrible. por eso a nosotros casi no nos gusta ese pasaje de que cuando te den una mejilla por No, la nosotros otra. dijimos, no, eso es solo, hermano, es una ilustración, no es bruto. No la ponga, hermano, ¿verdad? Porque no estamos preparados, nosotros no Amén. estamos preparados en nuestra carne para soportar. Amén. Pero tenemos el ejemplo de Cristo que hay que recordar y que el Señor nos ayude, porque nunca sabemos cuánto tenemos que soportar en este mundo para poder nosotros ser testigos de Cristo, y que esa palabra testigos de Cristo me recuerda eso, que es la palabra martureo en el original. Y cuando Sí. habla de ser testigos es que era un mártir, Amén. que estaban dispuestos a ser martirizados por causa de Cristo, a morir por causa de Cristo. Santo. Pero nosotros en este tiempo realmente, hermanos, la mayoría de cristianos damos pena. Amén. No estamos preparados para sufrir. En las iglesias somos niños, hay gente que no crece, que por una palabra se sigue ofendiendo, por un saludo que no se le da se va de la iglesia. Somos muy inmaduros. Entonces somos muy inmaduros, somos muy niños, porque creo que no escudriñamos la palabra. No tomamos la palabra como se debería de tomar en serio. No tomamos el ejemplo de Cristo como nos dice en Filipenses, que tengamos ese mismo sentir, ¿verdad? Que hubo en Cristo, que Él siendo rico, que Él se hizo pobre, que Él se despojó de toda su gloria y vino a aparecer como un siervo acá por nosotros. Son lecciones que nos va a dar nuestro Maestro. Durante estuvo vivo, nos dio lecciones, y muriendo nos da una lección superior, la cual nosotros tenemos que aprender cada día y practicarla. Y que recordemos que es en la cruz donde Cristo nos enseña a perdonar. Así es. Porque imagínate, Cristo, después de todo lo que has explicado, literalmente que yo no sé usted, pero yo cuando escucho todo lo que al Señor Jesucristo le hicieron, me da como hasta escalofrío de imaginar a nuestro Salvador, el sufrimiento que pasó por nosotros. Creo que eso nos hace decir que miserable de nosotros, sinceramente, porque la manera en que reaccionamos por ciertas situaciones darían vergüenza, sinceramente, estando en la posición que el Señor Jesucristo estuvo. Sí. Mas, sin embargo, fue en esa cruz donde Él nos mostró el mayor ejemplo de todos, el cual, las famosas palabras de Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario y diciéndole, Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que están haciendo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Señor, hazlo chicharrón, como los hijos del trueno. Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? No, y que no es tanto que, hermano, nosotros no aguantamos, como decía Lucy, una palabra. Imagínense ya un golpe. Nosotros... No hemos padecido hasta la sangre, como dice en Hebreos. Tal vez usted no llega una vez a la iglesia y no se le mandó ni un mensaje. Ya se resintió. Hermanos tan más sin de amor. ¿Por qué no envió usted el mensaje? Sí. Entonces, pues no me saludaba la hermana, vaya y salude usted, ¿verdad? Cuando nosotros verdaderamente empezamos a comprender que no es el hombre quien dio su vida en la cruz del Calvario, sino fue Cristo, las ofensas que vengan, las cosas que puedan pasar, van a ser como nada si recordamos verdaderamente lo que Cristo hizo.
pero nosotros tendemos a olvidarnos muchísimo de eso. Así es. Pero cuando volvemos a las Escrituras y volvemos al ejemplo de Cristo, yo le aseguro, hermano, que nuestras vidas y nuestras vidas espirituales cambiarían. Amén. Definitivamente. Definitivamente cambiarían la manera de ver a nuestro prójimo, la manera de reaccionar. O sea, todo de nosotros verdaderamente cambiaría cuando volvamos a la palabra a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. En Mateo, capítulo 27, versículo 51 dice, y esto es después, recuerde que en el Getsemaní llegan a apresarlo. Y a mí me encanta un pasaje que no se me viene a memoria en estos momentos, pero que dice que cuando le preguntan, ¿eres tú Jesús? Dije que cuando Jesús les dijo, yo soy, cayeron me encanta ese de espaldas todo. Cayeron al suelo. Cayeron al suelo. El poder de nuestro Dios, o sea, el Señor, iglesia, no es que lo apresaron porque no tenía nada más, no podía defenderse. Les dice cuando Pedro saca su espada, se cree que fue Pedro que saca su espada por los evangelios, y le corta la oreja a Malco, ¿qué te está pasando, Pedrito? Así no es como nosotros vamos a hacer las cosas. Mira que de ahí el Señor nos está diciendo, nosotros esto no es pelea, yo no estoy peleando con nadie. No, y lo lindo que le dice el Señor a Pedro, mira Pedro, si yo quisiera que me defendieran, puedo pedir 12 legiones de ángeles y vendrían a rescatarme. Pero él sabía la misión. Y una legión son como 5,000, dicen algunos, eran 5,000 soldados. Imagínate cuántos ángeles, 12 legiones. O sea, un ejército hubo haber pedido el Señor, pero el Señor dijo, les voy a mostrar qué es amor de verdad. Amén. Y en esa cruz fue demostrado. Y que al mismo tiempo nos estaba enseñando que nadie le estaba quitando su vida, Él la estaba dando por nosotros. Era un acto de amor. Y es ahí cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario. Acuérdese, todas aquellas personas que, como estábamos estudiando el video pasado, que decían, Hosana, Hosana en las alturas, esas mismas personas estaban, crucifíquenle, crucifíquenle. En aquella cruz había personas deseando el momento de ver a nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario. Y usualmente a mí me gusta mucho una alabanza de este cantante. ¿Jesús Eduardo? Sí, que dice, si hubiera estado ahí. ¿O no, ese es Jesús? No, Adrián ese es Jesús, Romero. Adrián Romero. En sus tiempos buenos. En sus tiempos buenos, él sacó esta alabanza y yo me acuerdo que yo decía, sí, si yo hubiera estado ahí, no, yo no hubiera permitido que me le hicieran eso al Señor Jesucristo. Yo no sé si te ha pasado, pero usualmente tendemos a pensar, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera hecho eso. Pero hermano. Porque hubo gente fiel ahí. Amén. Hubo gente, por ejemplo, se entiende que era Juan, que estaba al final cuando Jesús se la encomienda a María, ¿no? Y esas mujeres fieles que tienen un mérito, ¿verdad? Porque estaban exponiendo sus vidas al ser seguidoras de Cristo hasta en la muerte, estaban exponiendo su vida. Esas mujeres habían comprendido, ¿verdad? Se les reveló Cristo, quién era, su esencia, y no lo seguían por lo que les daba, sino porque lo amaban y estaban agradecidos. Esa es la gran diferencia de amar a Cristo a pesar de todas las cosas. Porque en los momentos difíciles vas a demostrar tu amor. Esas mujeres demostraron que amaban a su maestro de verdad. Ahí colgado, él no les podía dar nada según ellas, pero ellos lo amaban. Le sirvieron estando él en una condición física buena, mientras ministraba, mientras predicaba, mientras viajaba. Ellas fueron fieles, pero fueron fieles hasta la muerte. Creo que el traer a la memoria a esas mujeres es un buen ejemplo para nosotros. Cuando Cristo se nos revela, nosotros aprendemos a amar a Cristo por lo que es, no por lo que nos da. Amén. O sea, no entendemos que ya en esa cruz nos dio la salvación y que en este mundo a veces nos puede ir mal, que nos puede doler esta carnita, que podemos pasar sufrimientos, ¿verdad? Pero aún así sabemos que ese amor es más grande y que Él nos ha prometido cosas para el mundo venidero. Amén. Y es ahí donde el Señor Jesucristo está en la cruz, le dice lo que le tiene que decir, las 7 palabras que dice en la cruz. Y es cuando pasamos a este pasaje de Mateo capítulo 27, versículo 51, donde el Señor dice sus últimas palabras. Y luego de esto acontece todo lo que
nos enseña la Escritura. Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mira qué poderoso, porque a veces leemos la palabra y sí la leemos por leer, pero aquí pasó algo muy hermosísimo y simbólico, así como la palabra Getsemaní tiene ese significado de prensa, de machacar, ¿verdad? Donde iba a ser prensado, donde le iba a ser como atormentada su carne desde ahí. Así igualmente aquí habla del velo del templo que se rasgó. Se dice que este velo tenía de altura como unos 18 metros y que tenía como 10 centímetros de grosor. Un historiador dice que ni dos caballos fuertes jalándolo de un lado para otro podía romperlo tan fácilmente. Tampoco. Y aquí el velo se rompe de arriba hacia abajo para que la gente no dudara que había sido un humano, porque eso estaba alto. Y para que también entender que la salvación viene de arriba, Aleluya. ¿verdad? Recuerde que en el templo, en el lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación, para rociar la sangre sobre el propiciatorio que había en el arca del pacto, donde la presencia del Señor se derramaba y ese sacerdote tenía que purificarse muy bien porque si no podía morir allá adentro. Pero aquí pasó algo tan maravilloso en la muerte de Cristo, aquí en la cruz del Calvario, que el velo del templo se rasgó. Y eso quiere decir que desde ese momento hasta hoy hay un acceso directo a la presencia de Dios para todo aquel que le reciba a Jesucristo como su Salvador, que ya no necesitamos otro intermediario. Si a usted se le ha enseñado eso, que usted tiene que tener a un sacerdote o que tiene que utilizar al pastor, no es el Papa, ¿verdad? No es cualquier hombre de esta tierra, no es ningún hombre de esta tierra mediador, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. Amen. Por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Usted ya no necesita confesarse con los hombres. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene acceso directo al Padre. Él lo escucha. Él perdona sus pecados si usted se arrepiente con todo su corazón. Y hay una conexión desde ese momento que todo pecador se arrepiente, sellado con el Espíritu Santo, y usted puede comunicarse con el Dios que está en los cielos desde el momento que ese velo se rasgó de arriba a abajo. Pero no solo eso pasó, dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Tú te puedes imaginar la escena de los que estaban ahí, los que habían estado injuriándolo, los que estaban mirando aún, esperando ese momento donde Jesús muriera? Fue tremendo, ¿verdad? Lo que pasó. Y no solamente eso, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y en Lucas capítulo 22, versículo 44, dice, cuando era como la hora sexta, o sea, eran como las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, imagínate que hubieron 3 horas de tinieblas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, dice Lucas 22. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nos da otros detalles aquí Lucas, porque nos habla él de que
se oscureció la tierra. Entonces, imagínate que es que el sol se oscurezca de día. Obviamente hay tinieblas, pero eso no era usual. Yo me imagino que la gente le empezó a dar miedito y que haya un terremoto y que las piedras se partan y que el velo del templo, imagínate el escándalo. Los sacerdotes que tenían acceso al templo y que se enteren de lo que está pasando. Pero no solo eso. Dice que Jesús clamando a gran voz, y esto es importante porque usualmente dicen los historiadores que el que moría crucificado obviamente estaba debilitado, no tenía ninguna fuerza para hablar y mucho menos para gritar. Pero aquí nos enseña cómo era la muerte de Jesús y cómo Jesús es Dios. Amén. ¿Verdad? Lo lindo que pasó. Porque él dijo, clamando, todavía tenía fuerzas. Y ahí también la historia cuenta que habían crucificados que sabes que duraban días. Imagínate la tortura. Y luego los perros a veces los devoraban y era un desastre. Pero aquí este cordero tenía que morir en la fiesta de Pascua. Se celebraba Pascua, Jesús muere cuando aquí literalmente están celebrando Pascua. Ese cordero que había sido anunciado que iba a morir, que moría cada año, que lo sacrificaban, hoy estaba cumpliéndose esa profecía y esa fiesta que por años practicaba al pueblo de Israel. Hoy, este día se cumplía con la muerte del cordero, limpio y sin marcha. No podía ser ni antes ni después, sino ese día que ellos celebraban la Pascua para cumplir esas profecías preciosas. Qué hermosa es la palabra del Señor. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, ya no necesitan más sacrificio, ya no hay más barreras, el camino está abierto porque yo pagué. Yo pagué. Entonces, es hermoso. El programa se nos ha ido ya. Podríamos hablar tanto, hay tanto en la palabra del Señor que nos enseña acerca de la muerte de Cristo, pero queremos terminar este programa recordándole a usted lo que significa ese sacrificio en esa cruz para nosotros los que somos cristianos. Amén. Dice la palabra también que ya no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, Romanos 8, para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, entendamos eso y disfrutemos eso. Amén. Porque muchas veces Satanás puede agobiarnos y tratar de hacernos sentir culpables por cosas que Cristo ya pagó por nosotros. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, usted vive una vida piadosa, usted ya no anda en la carne, sino que usted es temeroso del Señor. Eso indica que usted ha nacido de nuevo y que la simiente de Cristo está en usted, ha sido marcado con el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que usted no se equivoca y que usted no peca. Pero tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, que nosotros podemos acudir a Él para que Él nos perdone, y Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos lava, porque Él ya cargó con nuestros pecados. Entonces, si usted es cristiano y vive una vida miserable y una vida que no disfruta, que no se goza, porque Satanás le dice, tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro, ¿y cómo te atreves a levantar las manos? Recuérdele al diablo, amén, que Jesucristo, ese sacrificio pagó por usted, que es suficiente. A menos de que usted siga disfrutando del pecado, a menos de que usted siga todavía haciéndose loquito y no le tema al Señor. Entonces pídale misericordia al Señor, pídale que transforme su vida, pídale que le ayude a ser un cristiano genuino y a no pisotear su sangre. Y el Señor está presto, abogado tenemos para con el Padre. Y si usted no conoce al Señor, si usted es la primera vez que está escuchando esta palabra y dice, ¿qué están hablando esas mujeres? ¿Verdad? Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Que hay un Dios que descendió del cielo, haciéndose carne en forma, llamándose Jesús, el Cristo, el que fue crucificado, el ungido de Dios, el enviado para rescatar este mundo, porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el Evangelio poderoso, eso es lo que dice el apóstol Pablo, amén, que para la palabra de la cruz, el predicar este mensaje, como esto que uno murió y dicen que este es nuestro Salvador. La palabra de la cruz es locura para muchos, pero para nosotros lo que le conocemos
Es poder. Es poder de Dios, Aleluya. porque trae salvación. Ese es el evangelio que predicamos los cristianos, que hay esperanza. Y no vamos a hablar en esta ocasión tanto de la resurrección, porque será nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Pero queremos dejarle ese mensaje a usted. Si usted está hundido en el pecado, en los vicios, en el alcohol, las drogas, la prostitución, usted ha sido un asesino en serie, usted ha sido un narcotraficante. ¿Cuántos pecados graves que la gente nos condena como si no hay esperanza? Hay esperanza para todo aquel que es pecador y que quiere cambiar su vida. Hay un Cristo de poder que perdona sus pecados no importando qué color sean. Sí, es amén. Y con esto vamos a concluir, esperando que la palabra del Señor haya hablado a nuestros corazones, que nos haya recordado ese sacrificio que el Señor hizo, ese camino que fue abierto para cada uno de nosotros. Recordar que Dios no cerró el cielo, sino que lo abrió a través de su sacrificio para nosotros. Amén. Y en esta ocasión sí quiero orar en vivo por si hay alguien que necesita esta oración. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Te damos gracias porque hemos recordado ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, Dios mío, y por los pecados de aquellos que aún no te conocen, Padre Santo, que están atados, que están en prisiones, Señor, que están en esclavitud, Dios mío. Sabemos que tu palabra tiene poder para rescatarlos, para liberarlos, Dios mío, como lo has hecho con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue donde tú quieras llevarla, Padre. Sabemos que es tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Padre amado. Declaramos, Padre, que tu palabra es poderosa, Señor, y que por el oír viene la fe, y el oír tu palabra, que es santa, que es preciosa, Dios mío, que convierte el alma, Padre amado, que es medicina en nuestros huesos, refrigerio en nuestro cuerpo, Padre. Ahí donde estás, Señor, si hay algún atribulado, algún cansado, alguien que ha pecado, Señor, agobiado, Señor, por los tormentos del enemigo, Padre amado, tú tienes el poder para rescatar al cautivo, Señor, para abrir la cárcel de aquellos que están presos, Padre amado, en el nombre de Jesús, ese nombre que sobre todo nombre, Padre, tu Espíritu Santo les ministre, Señor, tu Espíritu Santo les aliente, tu Espíritu Santo les ilumine, Padre, haz ese trabajo de iluminación en cada mente, en cada corazón, Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor, de todo pecador y de tu iglesia, Padre, porque a veces no valoramos tu sacrificio, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, declaramos, recordamos tu victoria, que tú venciste la muerte, Padre amado. ¿Dónde está muerte tu aguijón o dónde sepulcro tu victoria? Porque la muerte no te pudo retener, Padre, y has dado esa esperanza de vida eterna a los que somos tus hijos, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús, ese nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias por acompañarnos y esperamos tener una próxima vez. Dios les bendiga.